no hay paisaje si no hay una persona, si no hay un observador. El resto es naturaleza, geografía, territorio, no es paisaje. El paisaje implica que hay un observador detrás. Entonces, hay tantos paisajes como personas. Nuestros parques, nuestro espacio público son republicanos. O sea, nosotros tenemos dos grandes minutos de la historia de los parques. El minuto republicano después de la independencia, donde se construye nuestra imagen nacional, Vicuña Maquena incluido, de entregarle al pueblo chileno espacios democráticos. Mientras más gente hay en el espacio público, en un parque, más seguro es. Y parte de que el Estado haya generado la política nacional de parques urbanos y ahora se esté generando la estrategia nacional de ciudades verdes, es porque necesitamos ver integralmente y no por parches nuestra ciudad. Hoy en día, con crisis climática, crisis hídrica, etc., si nuestras ciudades y nuestros proyectos no son sostenibles, es que todo mal. O sea, vamos a tener problemas a futuro y ya lo estamos viendo. O sea, hoy día las tendencias mundiales son a entender a nuestras ciudades como nuestro mejor amigo. Yo creo que parte de esa enseñanza que vi en Medellín es que sin cambiar un ladrillo de las vivienda que te estoy hablando del mundo de favelas, tomas, sin cambiar nada de eso, esa gente le cambió la vida por tener un espacio público bonito y seguro. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Hoy tenemos de invitada a Pilar Lozano, arquitecta y paisajista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presidenta del ICHAP, el Instituto Chileno de Arquitectos del Paisaje, y docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la UDD. Hablamos con Pilar de la definición de paisaje, de la importancia del espacio público en nuestras ciudades y en nuestra sociedad, y cómo esta herramienta puede ser una herramienta eficaz en el manejo de problemas sociales complejos. Pero como siempre, antes de seguir, debo agradecer a quienes hacen posible este podcast. Partner Prod, quienes con su talento permiten que entreguemos este contenido en una altísima calidad audiovisual. Síguelos en Instagram. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa en la que mediante nuestra metodología de inteligencia de edificaciones te ahorramos tiempo y dinero en tu próximo proyecto de arquitectura. Contáctanos y con mi socio Felipe te ayudaremos a lograr ese objetivo. Ahora sí, continuemos con el podcast. Pilar, ¿dónde nace tu pasión por el paisajismo y el espacio público? Yo no iba a estudiar ni siquiera arquitectura. Ok. ¿Ya? Toda mi vida, de hecho con mi mejor amiga, íbamos a estudiar medicina. Yo iba a estudiar medicina. Y en tercero medio me fui de intercambio a Estados Unidos en el colegio. Yo creo que mi mamá era visionaria. Yo creo que sabía que esta niñita curicana que tenía mucha hambre de cosas, porque era muy activa, siempre he hecho muchas cosas a la vez, como que estaba pidiendo irse para afuera. Y me fui de intercambio. Y yo creo que llegué súper cambiada. El hecho de haber, imagínate, esto fue el año 91, fueron 3 meses que fui al colegio en Estados Unidos. Sí, claro. Estaba en enseñanza media acá. Sí, tercero medio, era el verano, antes de tercero medio, y llego a Nueva York. ¡Wow! Impactante. Sí, claro. De ahí, donde yo viví, era al sur de Chicago, que es el paraíso de la arquitectura, o sea, Mies, o sea, y después al terminar el intercambio, otra semana en Chicago. Yo llego a Chile y digo, yo no voy a estudiar medicina, voy a estudiar arquitectura. Nadie en mi familia era arquitecto, cero conexión con la arquitectura. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Pero yo creo que siempre hubo un mix con mi relación familiar con el campo. Yeah. Entonces hay esa conexión del paisaje con el campo de toda la vida. Igual cuando postulé a arquitectura, como la universidad que era la Católica, pero la Católica tenía la prueba especial, que tenías que dar esta prueba, que quedabas como preseleccionado. Y
quién sabía si quedaba. Era una apuesta. Era una apuesta y quedé en segunda prioridad en medicina. O sea, si yo no hubiese quedado en la prueba especial, yo estaría en este minuto... Serías médico. Sería médico. Y mi mejor amiga estaría feliz de que seríamos médicos las dos, pero y aquí estoy. Y la llegada particularmente al paisajismo, yo creo que fue que durante la escuela fueron apareciendo algunos personajes que me fueron inspirando, maestros. El haber tenido en taller 1 a don Germán Banen. Sin duda alguna. O sea, y después me tocó otro taller otra vez con Germán Banen. Y después empecé a tomar electivos con Cristina Fenselhardt y con don Raúl Irarrázaval. Todo se fue corriendo lentamente hacia el espacio público, hacia el paisaje. Yo visualizaba que no iba a ser una casa en mi vida. Ya. Eso no era lo mío. Lo mío era el paisaje. Y en esta formación que tuviste con grandes próceres de la ciudad, del urbanismo, del paisaje, empezaste a descubrir esta pasión por el espacio público. ¿Y cómo fuiste definiendo esa formación? Porque, claro, tú en la Católica estudias o en cualquier universidad, bueno, antes tú no tenías la opción de titularte como magíster, como lo tienen hoy día, o con una especialidad. Me imagino que te titulaste de arquitecto y de ahí decidiste estudiar la especialidad, decidiste cómo fue ese camino para llegar a decir, ok, quiero ser paisajista, quiero dedicarme al espacio público. Yo creo que son una serie de, yo creo en este minuto, de buenas decisiones que se fueron dando. Yo fui parte del cambio de currículum de la Católica. Perfecto. Y la primera generación que se tituló con aula temática. Y tú postulabas a las aulas y yo postulé al aula de Cristina Fenselhardt, que era Taller Urbano Territorial Paisaje. Mi proyecto título, por ende, era de paisaje, sí, claro, de intervenciones. De hecho, el taller era, mi tema terminó siendo la precordillera de Peñalolén, trabajando en las quebradas. Y además nos dieron la opción de que yo, sin estar titulada, yo podía entrar al postítulo. Entonces yo hice mi titulación de arquitectura en paralelo, estudiando el postítulo, lo que hoy día es el mapa de la Católica. Okay. Que era 1 año y medio, y nos dieron esa opción y yo me titulé haciendo las dos cosas a la vez. Estaba con Cristina Fenselhardt en el aula como mi profesora guía, y en paralelo estaba en el postítulo con Cristina Fenselhardt como profesora. Entonces sí, se fue dando todo. Y después, ya titulada, me quedé porque una de mis pasiones siempre fue la investigación. Yeah. Para mí siempre ha sido delicioso investigar. Y me quedé en el área de investigación con Eugenio Garcés, okay, en la escuela. La primera investigación en la que estuve fue, a ver si me acuerdo bien del título, pero era la mirada visionaria de los pintores chilenos sobre el paisaje chileno. O sea, perfecto, era hacer un estudio de toda la pintura chilena, pre-fotografía, cómo se representaba y para poder estudiar cómo era nuestro paisaje antes de ser intervenido o antes de la foto. No sé, por eso es que se fue dando todo. Y después, en la segunda investigación que estuve con Eugenio, nos tocó hacer todo el estudio para hacer la transformación de postítulo a magíster. Tuvimos que estudiar todos los programas del mundo, tuve que analizarlos, compararlos, etcétera, para hacer una propuesta de programa de magíster para la escuela y hacer lo que hoy día es el mapa. Mira, es decir que no solamente desde muy temprano tiempo en la formación te empezaste a vincular con el paisaje y el espacio público, sino que también te empezaste a vincular con el estudio, con la investigación y con la docencia. Cuéntanos un poquito, porque hoy día tú cumples un rol docente, estás en la Universidad del Desarrollo. Cuéntame un poquito cómo integras todo este aprendizaje que tú has tenido de paisaje, de espacio público, en la labor docente que realizas hoy día. Mi mamá es profesora. Perfecto.
mejor dicho, ella era maestra, de las maestras normalistas. Apasionada por sus niños, porque eran sus niños. Mi mamá, al principio, su colegio estaba al fondo del patio de nuestra casa, colindaba. Entonces yo escuchaba a mi mamá desde mi casa atrás, y después ese colegio se quemó y se trasladó al frente, por el lado, seguía estando al lado. Yo tuve siempre ese contacto con la docencia de una manera bella, con un rol social, porque ella trabajó siempre, tú estás en Curicó también, la Escuela Cataluña. Perfecto. ¿Ya? Mi casa está al frente de esa escuela, y tuve siempre esta visión romántica, con una fuerte labor social de la educación. Durante la universidad, yo desde segundo semestre yo hice ayudantía. Me agarraron al tiro. Partí haciendo ayudantías de dibujo, siendo que yo nunca he considerado que soy buena para el dibujo, pero para dibujo técnico. Y ahí después terminé haciendo ayudantías en el área de teoría de la arquitectura con don Hernán Riesco. Wow. Y después que él se retiró, seguí con Alberto Sato, que eso fue, wow, impactante. O sea, Alberto sembró unas semillitas en mí de la investigación, la parte estética, la pasión por la educación. Él es un enamorado de hacer clase. Alberto fue mi decano. Wow. Una de las, mientras era ayudante de él, nos sentábamos a conversar y era alucinante. Yo era un punto pequeño y este personaje, que era una biblioteca impresionante, me trajo un regalo de música folclórica venezolana. Y cada vez que la escucho me acuerdo de él y tengo esa mirada de esos buenos profesores, o sea, que te marcan en la vida. Después de terminar el postítulo, me quedé en el diploma, haciendo clases en el diploma de paisaje. Y de ahí vino mi periodo, tengo como un paréntesis en mi vida, donde tuve mis 2 hijos, me retiré de todo durante 2 años, los tuve súper seguidos. Después una muy buena amiga que trabajábamos súper bien en la escuela, la Soledad Cienfuegos, ella estaba trabajando en una oficina, ella se iba a retirar porque iba a tener a su primer hijo, y Claudia, que era con la que trabajaba, le pregunta, oye, ¿tú conoces a alguien que pudiera reemplazarte y que tuviera algo que ver con el paisaje? Y me dijo, la Pilar Lozano, eran súper amigas. Listo. Y después, por una serie de contactos, Félix de Amesti, el marido de Claudia, yo ya llevaba un par de años trabajando con Claudia. Félix me dice, oye, ¿te tinca? Él ya estaba en la UDD. Están buscando a alguien para los talleres de urbanismo, meter algo de paisaje en la escuela, tener una opción de un urbanismo más verde, paisaje. Y ahí llegué hace 17 años a la Universidad del Desarrollo. 17 años ya, wow. 17 años en mi casa. Y ahí estoy, haciendo taller urbano con esta mirada de paisaje y de espacio público, haciendo también el área de la titulación. Estoy en el final de la carrera, los acompaño al final, y en la mención de ciudad paisaje, porque en la UDD tú te titulas con 4 menciones, y una de esas menciones es ciudad paisaje, y yo estoy en esa mención de titulación de ciudad paisaje. Mira, genial. Has desarrollado no solamente una labor docente, sino que también estás actualmente en una labor de dirigente de una institución como el ICHAP, ¿sí? Cuéntanos un poquito qué es el ICHAP para quienes no lo conocen y cuál es la labor específica que estás realizando ahí, por favor. Estoy en mi segundo periodo como presidenta de ICHAP. ICHAP es el Instituto Chileno de Arquitectos Paisajistas. ICHAP nace a fines de los 80 como una petición, necesidad de tener una organización en Chile para poder fomentar
la creación de carreras de arquitectura del paisaje y para poder también conectarse con las redes internacionales de arquitectura del paisaje, Perfecto. que es IFLA, la Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje. Esto nace, la historia es más larga, es muy bonita, pero principalmente Marta Viveros, ¿ya? Una de nuestras socias fundadoras, es llamada, luego de que ella gana el concurso del Parque Araucano, es contactada por IFLA Internacional y la convierten en socia. Pero también con el compromiso de que ella tenía que armar un grupo de profesionales, de arquitectos paisajistas, y generar esta agrupación para que así se pudiesen asociar a IFLA Internacional. El problema es que no había en ese minuto ninguna institución, no había formación formal, habían habido algunos cursos en la Chile que estuvieron unos años y después desaparecieron, etc. Y ahí Cristina Fenselhardt va a Barcelona, saca su doctorado, vuelve y se convierte en la primera directora del postítulo, se llama el Postítulo Católica, el año 80, a principios del 90, y el 89, con un grupo de profesionales, algunos de ellos arquitectos reconocidos, autodidactas en el paisaje, muchos de ellos, Carlos Marner, Liliana Lanata, se van a quedar muchos fuera, parten con esta agrupación. Ellos son parte también de los primeros profesores de la primera generación. En la primera generación está Teo Fernández. Sí, claro. ¿Ya? La idea era formar este postítulo para generar arquitectos profesionales del paisaje, porque en ese minuto IFLA exigía que fueras arquitecto con un posgrado en arquitectura del paisaje. ¿Ya? Eso fue cambiando después con el tiempo porque IFLA flexibilizó también el currículum con el que tú podías acceder. En este minuto a mí me gusta hablar que ICHAP es una asociación de profesionales del paisaje, no solo arquitectos del paisaje. Nosotros cambiamos los estatutos para poder reconocer a toda esa gente que ha sido valiosísima en la construcción, en la formación, en el diseño, en todos los ámbitos. Y que no son solo arquitectos. Y que no son. Tenemos comerciales, forestales, agrónomos. Esa es la idea, hacer una agrupación que se preocupa por el diseño, protección y estudio de nuestro paisaje. Y ya estoy en estoy en la reelección de la directiva. Y la principal misión que ha tenido esta directiva es visibilizarnos. Llevamos, el año pasado cumplió 35 años ICHAP como institución y en cierta manera la agrupación está un poquito estancada. ¿Ya? Con socios muy reconocidos, con una tremenda labor, pero había que hacer un esfuerzo por salir a la calle y empezar a conquistar a generaciones jóvenes. Y en eso hemos estado participando en congresos, seminarios, acercando a los egresados. De hecho, ahora en todas las asambleas anuales premiamos a los mejores egresados de el MAPA, del Magíster del UDD, de la Universidad Central, que es la única que tiene pregrado de arquitectura del paisaje, todos los otros son posgrado, para empezar a acercarnos, y nos ha ido bastante bien. Hemos captado en estos años, llevamos 2 años, más de 20 socios nuevos, dentro de un grupo de 60 socios, 20 nuevos, y participando, tener voz. Nuestro sueño también es tener voz y influir en políticas nacionales, involucrarnos. En este minuto, de hecho, ya estamos cumpliendo alguna de esas metas y somos parte del Comité Asesor Nacional para la Estrategia Nacional de Ciudades Verdes, que viene enlazada de la Política Nacional de Parques Urbanos y todos los convenios ACOP, etc. Se está haciendo esta política nacional y nosotros ya como ICHAP, otra socia, Magdalena Barros y yo, estamos representando ICHAP como parte del comité asesor de esta política nacional. Entonces, de a poquitito estamos empezando a tener voz, que es lo que queríamos, y renovarnos como institución, tener gente joven, porque necesitamos masa crítica.
queremos hacer muchas cosas, pero necesitamos manos, necesitamos gente comprometida. Como directiva hacemos, yo siempre digo circo pobre, o sea, hacemos de todo, todo lo que podemos ad honorem, pero la idea es tener un grupo grande y mi sueño es tratar de replicar a la AOA, poder tener comités de trabajo para poder enfocarnos en temáticas específicas, en seguimiento de profesionales, en el mundo académico y poder de verdad tener tiempo para esas temáticas y no estar apagando incendios todo el tiempo, que es un poquitito, pero ha sido un honor. De verdad, es mucho trabajo, pero ha sido un honor ser presidenta de ICHAP, porque la idea es esta renovación y que nos conozcan, sobre todo las generaciones jóvenes. Expliquémosle a la gente que nos ve y que no todos son arquitectos qué es AOA. La AOA es la Asociación de Oficinas de Arquitectura, que es una asociación que ya lleva bastante tiempo y que está bastante bien organizado y que en el fondo tú con ICHAP pretendes llevar a ese nivel. En base a eso, aprovechemos esta plataforma que estamos transmitiendo, que nos ven en Chile, incluso nos ven en otros países de Sudamérica. Si alguien estuviera interesado en participar, en acercarse a ICHAP, ¿qué tiene que hacer? ¿Hay algún sitio web, algún correo, ¿Hay algo? una página web? Aprovechemos esta instancia. Hay una responsabilidad tremenda en mis hombros de muchos presidentes anteriores que hicieron un tremendo esfuerzo por consolidarnos como institución. Legalmente, institucionalmente, o sea, somos una institución jurídica, etc. Te metes a la página ICHAP, www.ichap.cl, y ahí está nuestra historia. La página ayuda también a promover a los socios integrantes, está la información de contacto de los socios, hay un mail de contacto que tú pones comentarios, te metes en el mail y nos llega a nosotros, y si no, me contactan a mí directamente. Pilar Lozano. Exacto. Oye, Pilar, me quiero meter en un tema muy de nuestra disciplina, muy de definición de cosas, pero quiero que lo hablemos en términos simples para que todo el que vea lo pueda entender. Y tiene que ver con la definición de paisaje. Porque muchas veces cuando tú le preguntas a alguien por un paisaje, inmediatamente se le viene a la mente un parque verde, árboles, pero la definición de paisaje, de territorio, es mucho más amplia. De hecho, el paisaje no necesariamente tiene que ser algo verde con árboles. Hay paisajes construidos, etc. Expliquémosle un poquito a la gente, de voz de una experta como tú, cómo es esta definición de paisaje y cómo se puede entender el paisaje. Hay una definición que me encanta, que dice que paisaje es una experiencia. Yo creo que cuando tú dices eso y explicas por qué digo que es una experiencia, de verdad es como que explota en tu cabeza y entiendes los por qué. No hay paisaje si no hay una persona, si no hay un observador. El resto es naturaleza, geografía, territorio, no es paisaje. El paisaje implica que hay un observador detrás. Entonces, hay tantos paisajes como personas. Y además, como involucra tus sentidos, involucra tu memoria, involucra tu historia, el paisaje para ti, tu paisaje, va cambiando durante tu vida. Porque lo vas mirando de distintas maneras, porque tu capital cultural va cambiando y vas observando y se van juntando capas de historia, de sentimientos, de memoria, etc. Para mí esa es la mejor explicación de lo que es un paisaje. Y tiene esa mirada sensible, llena de memoria, a veces un poquitito mal ocupada, solamente asociada a lo verde, pero tú te enfrentas a un paisaje urbano y te produce cosas. Y por eso que es un paisaje. Te gusta, no te gusta, te da susto, lo recuerdas, lo quieres recorrer. Los paisajes provocan cosas. Los paisajes tú los recuerdas. Están llenos de
de sentimientos y de relaciones con tu historia. Sí. A mí me gusta esta idea de... porque tenemos paisajes espontáneos que nos ha entregado la naturaleza, etcétera, pero también tenemos paisajes construidos, que ahí donde el arquitecto mete su imaginario, mete su talento, su profesión, en imaginar ciertas situaciones tomando en cuenta la definición que haces tú de paisaje y las lleva a cabo. Y en ese sentido hay varios ejemplos que podemos nombrar respecto a paisajes urbanos en donde la gente dice, pero mira este lugar que es solamente cemento. Podríamos nombrar que podríamos estar de acuerdo con la idea proyectual o no, pero por ejemplo el memorial del maremoto en el Biobío, que en el fondo es un paisaje nuevo construido en relación a un evento. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente y cómo hacemos esa conexión para que ese tipo de proyectos tengan un entendimiento que va más allá, insisto, de la idea colectiva del paisaje, que es un verde, que es una plaza, que es un árbol? ¿Cómo podemos acercar ese tipo de proyectos a la gente? Yo creo que para cualquiera que nos esté viendo, cuando nos metemos en el mundo del paisaje urbano, se descuelga rápidamente el concepto de espacio público, ¿ya? Muchas veces dicen, no, el espacio público es el vacío dentro de la ciudad. Bueno, esa es una reducción terrorífica, ¿ya? Pero el espacio público, ¿y por qué te digo que el paisaje urbano tiene esas contradicciones y feo, sucio? Porque empiezan a aparecer tus gustos y tus cosas. El espacio público, que también tiene una preciosa definición que a mí me gusta, que es una construcción social, ¿ya? Está llena de simbolismos, está llena de memoria, es disputado, es transformado, se expresan los poderes, se expresan la violencia, las alegrías. Por eso que ese paisaje que es vivido, es más fácil para muchos entenderlo como espacio público, ¿ya? Pero al decir que este espacio público, cuando tú dices que es un lugar en disputa, se te vienen a la cabeza un montón de cosas, o sea, desde Plaza Italia, Baquedano, y sus simbolismos se resignifican, se contradicen, se sacan para un lado, hay problemáticas sociales. Y ahí, la construcción social y cultural del paisaje. Sí. Entonces ahí entramos en otro mundo, porque estamos hablando de espacios simbólicos. Sí, claro. El espacio público está lleno de simbolismo y lamentablemente no todos tienen el capital cultural y las herramientas para entenderlo. Y cuando no puedes entenderlo, lo destrozas, lo desprecias. Sí, claro que sí. Y ahí queda una labor tremenda, educativa, de nuestras autoridades, de un montón de gente, para tratar de proteger esos símbolos que tenemos. Y las cosas, el espacio público, los monumentos, no aparecen por generación espontánea. Exacto. Se tomaron decisiones. Hubo momentos históricos en que se tomó la decisión de colocar una estatua, de llamar a un concurso, porque era importante para un minuto histórico de nuestro país marcar y rememorar ese recuerdo en el espacio público y que fuera parte de nuestro paisaje urbano. Sí, claro. Cuando tienes personas, ciudadanos, que desprecian ese espacio público por un montón de otras razones, que válida o no válida, pero bueno, estás pasando a llevar memoria. Sí, claro. Estás pasando a llevar valores, memoria, historia, que como que nos merecemos un ratito para discutir qué hacemos con ese espacio público y no hacer tabla rasa a cada rato. Sin duda. Sí. Una de las cosas que a mí más me dolió cuando fue el estallido social fue la destrucción del centro
urbano de Santiago Centro, de la comuna de Y Santiago. varios centros urbanos en Chile. Totalmente. Santiago Centro emblemático, que cualquier arquitecto, cualquier persona que entiende la ciudad y que lo conoce, era un lugar, y todavía sigue siendo, un lugar muy lindo, con una conectividad, con mucho tema entre medio, las conexiones que tienen las galerías, su arquitectura, su patrimonio, etcétera, y que fue destruido, pero sin piedad alguna. Fue un tema bastante complejo y bastante doloroso para los que somos amantes de la ciudad. Y creo que eso se da un poquito por lo que dices tú, no un poquito, totalmente por lo que dices tú. Recuerdo la frase de un profesor en primer año de universidad que nos dijo, uno ama lo que conoce. Así es. Así es. Y nos mandó a croquear la ciudad. Mm. Y así empezamos a conocer la ciudad, ciertos rincones, ciertos lugares que son maravillosos y que lamentablemente se vieron destruidos, como decías tú, lamentablemente por razones válidas o no válidas, pero falta ese arraigo del ciudadano, de quien habita Santiago. ¿No encuentras eso? De querer nuestra ciudad. De querer nuestra ciudad. Y de hecho, el espacio público que tenemos, nuestros parques históricos, haberlos visto vandalizados, llenos de rucos, todo eso es discusión aparte, las problemáticas sociales, la necesidad de vivienda, un montón de cosas, pero las autoridades dejaron que pasara. Uno pasaba por las calles, por el Parque Forestal, por el río Mapocho, parques importantes tomados completamente, llenos de basura. Entonces viene como una pena interna de decir, ¿por qué no valorizamos lo poco que tenemos? O sea, si lo único que no se nos cae es el espacio público, Sí, los claro. edificios los vamos perdiendo, se nos van terremoteando, pero nuestros parques, nuestro espacio público son republicanos. O sea, nosotros tenemos dos grandes minutos de la historia de los parques. El minuto republicano después de la independencia, donde se construye nuestra imagen nacional, Vicuña Maquena incluido, de entregarle al pueblo chileno espacios democráticos. Cerro Santa Lucía, Parque Cousiño, Parque Forestal, de entregarle calidad de espacio público. O sea, hubo unos esfuerzos para un país pobre, se hicieron unos esfuerzos titánicos. Transformar el Cerro Santa Lucía fue tremendo. El Parque Cousiño, gracias a Luis Cousiño. O sea, y después todo el proceso de parques post vuelta a la democracia, que es una arremetida gigante. O sea, el Estado de Chile desde el 90 se puso la chaqueta y empezó a hacer parques por todos lados. Y eso es una ganancia, es equidad territorial. Y en todas las zonas de Santiago. Y en provincia también. Sí. En provincia también. O sea, la conquista de los bordes costeros, parques en las ciudades capitales, etc. El espacio público, los parques han sido un esfuerzo gigantesco para nuestro Estado. Se dejaron de hacer otras cosas para hacer esos parques. No se concesionan como las carreteras, los parques los hace el Estado. Y verlos invadidos, destruidos, sucios, da pena. ¿Cuál dirías tú que es la importancia de un parque? Lo voy a generalizar. ¿Cuál es la importancia, dirías tú, del espacio público para una sociedad? Wow. Es que en el espacio público nos miramos, nos encontramos. Mientras más gente hay en el espacio público, en un parque, más seguro es. Nosotros somos los ojos que cuidamos el espacio público. El espacio público es equidad territorial. Ahí somos todos iguales. Ahí no importa tu auto, no importa nada. De hecho, yo me acuerdo al principio, cuando estaba recién inaugurado el Parque Bicentenario, fui con alumnos a hacer entrevistas a la gente que estaba un fin de semana en el Parque Bicentenario. De hecho, creo que había llegado hace poquitito a la UDD. Y
el 90% de los que estaban en el Parque Bicentenario eran de Puente Alto, de Maipú, no eran de Vitacura, no eran de Las Condes, Claro. eran de otras comunas. Entonces, era un paseo, era un paseo. Y hoy día tenemos el orgullo de tener parques de estándares impactantes, Sí. que la gente, buen mobiliario, buena iluminación, con accesibilidad, transporte público, todo aquello que el hacinamiento o tu departamento no puede cumplir, está en el espacio público, está en Sin los duda alguna. parques. Sin duda alguna. Hay un concepto que es súper importante y que va de la mano de la densificación de las ciudades Mm, y que está relacionado con que si tú densificas ciertas zonas mm, de las ciudades, esa zona requiere ciertos mm, servicios, cierto comercio y cierta cantidad también de espacio mm, público. Para el bienestar de mm, toda esa comunidad que mm, finalmente va a habitar ese lugar. mm. ¿Tú encuentras que ahí la planificación territorial y urbana ha fallado? Eh, no sé si, yo creo que es injusto para nuestra historia decir que ha fallado. Mm. Personalmente creo que es injusto. Yo creo que se ha hecho mucho, de que tenemos mucho en deuda también. Podría ser mejor también, pero hay esfuerzos tremendos y yo creo que hay planificación, sobre todo cuando tú ves los esfuerzos que ha hecho Metro Mm. de ir aumentando rápidamente su red, porque no sacan nada con tener un superparque y no puedes llegar al parque o no puedes llegar al hospital. Sí, claro. Se puede hacer mucho más. Hay zonas que todavía estamos muy en deuda. En general miramos mucho a Santiago y no vemos lo que pasa en provincia, pero las realidades más o menos se empiezan a repetir y hay déficit en casi todas las ciudades grandes. Y decir que una ciudad, no, porque está rodeada de campo, no, tiene mucha, es que el campo no es área verde. Cumplen roles distintos. Sí, claro. ¿Ya? Estamos en deuda, pero se están haciendo muchas cosas. O sea, hemos tenido una serie de políticas nacionales de implementación de parques que para este país ha sido mucho, ha Sí. sido harto. El Estado ha estado muy empoderado en la creación de parques urbanos. La planificación podría ser mucho más directa, más exigente, forzar más a las nuevas urbanizaciones a entregar equipamiento y áreas verdes. Sí, podría ser. Mm. A mí me da la Pero sensación... prefiero ver lo positivo. Sí, sin duda alguna, sí. Te lo pregunto porque en pos de hacer un análisis Mm, de la situación de nuestras ciudades, uno empieza a darse cuenta, y esto lo digo a título muy personal, mm, que los planes en relación a la ciudad no conversan. mm, Entonces, tú efectivamente, como dices, se ha hecho mucho a nivel de parque, muchísimo, y de muy buena calidad. O sea, tenemos parques de muy mm, buena calidad, pero al parecer esos planes y esas planificaciones no están conversando con las zonas de la ciudad, por ejemplo, que se densifican. mm, Eh, eh, se planifica al parecer o se proyectan estos planes de manera muy reactiva, mm, de manera de decir, ah, mira, aquí hay una necesidad, vamos por este lado. Más que decir, oye, mira, proyectemos esto, mira, esta zona tiene alta densidad, podríamos acá tener un espacio para un parque, para lo que sea, para espacio público. En el fondo, ese es el análisis que trato de hacer, sí, insisto, en pos de ver cuáles son las ideas o cuáles son las acciones que nos permitirían mejorar nuestras ciudades. Quiero hacer una breve pausa para pedirte algo muy simple pero muy significativo para nosotros. Muchas personas nos escuchan y nos ven, pero no nos siguen. Por tanto, el simple gesto de seguirnos nos va a ayudar a seguir creando contenido de calidad como este que estás viendo. Además, si quieres estar actualizado de todo lo que pasa en el podcast y en mis redes sociales, puedes seguirme en Sergio Andrés Ahumada, tanto en TikTok, Instagram como en LinkedIn. Ahora sí, sigamos con el podcast. Yo creo que las autoridades y el mundo civil y académico han hecho ver que pasa lo que tú dices
y parte de que el Estado haya generado la política nacional de parques urbanos y ahora se esté generando la estrategia nacional de ciudades verdes, es porque necesitamos ver integralmente y no por parches nuestra ciudad. Desde la mirada del espacio público y del equipamiento verde, área espacio público, áreas verdes. Ese diagnóstico ya está hecho. Y por eso que ahora empezar a ver estas piezas desconectadas, a ver cómo las conectamos. Claro. A ver cómo generamos un sistema mayor. Y empieza todo el concepto de las infraestructuras verdes. O sea, así como vemos la red de metro, la red de buses, la red hídrica. A ver, esta infraestructura verde o de espacios públicos, cómo la empezamos a surcir las cosas desconectadas y empezamos a verlo también desde una mirada ecosistémica, integral y de accesibilidad, porque hay mucha gente que tiene un parque cerca y ¿cómo llega? Sí, claro. Llega por unas calles terroríficas, llega con suerte con transporte público. Es que ese sistema, considerar esas avenidas, esos bandejones, esas redes de ciclovía, etcétera, para empezar a tejerla y a volverla grande, poderosa, poder circular, poder subirte a una bicicleta y no tener que ir compitiendo con el auto todo el tiempo, sino que te metes en una ciclovía, te metes en un parque, vuelves a salir a la calle, poder atravesar la ciudad a través de una infraestructura verde. Que es un poco lo que está tratando de hacer el 42K, el Mapocho Río, que ha sido el sueño histórico de todo, el transformar nuestro río Mapocho en esta infraestructura verde de verdad. Perfecto. Pilar, ¿qué importancia tiene la participación de la ciudadanía en estos proyectos de espacio público? Bueno, cada vez más, porque nos hemos ido dando cuenta que la pertinencia no es solo climática, territorial, geográfica, sino que también social, étnica, simbólica, histórica, y el que las comunidades que son todas únicas, porque esto de ir repitiendo fórmulas por todo Chile, ya nos dimos cuenta hace rato que ya no se podía, y que hay que hacer participar a las comunidades para ver las cosas que de verdad necesitan, porque uno puede venir desde afuera y ponerle algo espectacular en el papel, pero no son los usos o necesidades que esas comunidades necesitan. A veces son mucho más sencillas o son más simbólicas o están en otras partes que ellos necesitan. Entonces, la participación ciudadana, por otro lado, tiene una mirada un poquito personal. Sí, ¿ya? por favor. La participación ciudadana implica un compromiso de los que van a hacer participación ciudadana que tienes que educar antes. Porque si tú le lanzas algo a una comunidad y la tiene que digerir muchas veces en minutos, en media hora, en una hora, puede pasar todo mal. Sí, claro. ¿Ya? Puedes destruir un proyecto por no haber preparado a esas comunidades, haberlas informado de lo que se venía, de los beneficios, etc. Y eso es tiempo. Eso es tiempo, es involucramiento. Yo creo que nos falta mucho un antes de la participación ciudadana, para que de verdad sea rica y que la gente pueda opinar con conocimiento. Porque si no, es dedo para arriba o dedo para abajo. O sea, colisión humana. Y por eso que mucho, tú ves en el mundo urbano, de la arquitectura, te dicen participación ciudadana y todos tiritan. Así como, Dios mío, así como participación. No, todo lo contrario. Es que hemos estado mirando mal la participación ciudadana. Sí. Hemos conversado con otros colegas acá respecto a la participación ciudadana y finalmente el cuestionamiento que se hace, y esto ya es muy de nuestra profesión, es muy de nuestro ejercicio profesional, es hasta qué punto llega la participación ciudadana. Porque hoy día la participación ciudadana en algunos casos, en algunos proyectos, se ha manejado no de muy buena manera, en donde finalmente la comunidad termina haciendo el proyecto. Y ahí uno se pregunta, bueno, si la comunidad está haciendo el proyecto, finalmente el arquitecto termina transformándose en un ejecutante, en un dibujante de algo que la comunidad quiere. ¿Es tan así el rol?
Esa es la pregunta. Sí. Es tal cual, o sea, nosotros debiéramos ser simplemente unos traductores de lo que la comunidad necesita y quiere, porque hay que hacer la diferencia. Una cosa es lo que la comunidad quiere, otra cosa es lo que la comunidad necesita. Y ahí uno, como arquitecto o incluso las autoridades, tiene que tener el filtro de decir, oye, aquí la necesidad va por otro lado, por mucho que la comunidad quiera esto. ¿Cuál es el rol del arquitecto dentro de esas participaciones ciudadanas y hasta dónde debe llegar? Por eso te digo que hay una parte, una previa, que es educativa. Nosotros hemos abandonado esa parte de luchar por lo que creemos y de educar a nuestros interlocutores, de explicar por qué hacemos las cosas que hacemos. Obviamente que pueden cambiar y puede que no hayamos visto ciertas condicionantes del territorio, pero hay tantas opiniones como participantes en esa participación ciudadana. Y además, si no hay una educación de los que están participando, pueden ser todos como rebaño llevados por algún político infiltrado, algún dirigente con sus agendas propias. Y hasta ahí llegó el proyecto. Que en proyectos públicos es así y funciona así. Entonces, si tenemos a gente empoderada, educada, preparada, que entiende los porqués del proyecto, que no se puede hacer todo siempre. Y que hay ciertos bienes que son mayores, que tenemos, y muchas veces nuestros proyectos tratan de visibilizar ese bien mayor. Sí. Pero de que son perfectibles, obviamente. Sí, se entiende. Mencionaste un concepto, no sé si lo dijiste tal cual, pero de la identidad local, que los proyectos finalmente no son replicables en el sur, en el norte. Cada proyecto tiene su particularidad. De hecho, la gente... la otra vez vi a un extranjero que me decía, un español, que me decía que en todas las ciudades tienen una plaza de armas, ustedes. La plaza de armas de Curicó, la plaza de armas de Santiago, la plaza de armas de Temuco. Y son todas prácticamente lo mismo, con sus matices. Eso que se daba antes, hoy día, en la idea de paisaje y espacio público, no se da ya. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta idea de la identidad local que tiene que tener cada proyecto, cada espacio público, para que todos lo entiendan y sepan de qué se trata? La identidad es multicapas. Algunas son visibles, son mucho más obvias, por iconografía, por materialidad, costumbres, técnicas, pero también está la identidad en las maneras de hacer cosas, en folclore, en rituales, en el espacio, cómo se ocupa para ciertas ceremonias, procesiones, fiestas, etc. Hay ciertos espacios, ciertas plazas, ciertos lugares que tienen muchas veces su razón de ser porque ahí se hace la procesión, por decirte, la Virgen del Carmen. Sí. Y ese es su minuto cúlmine. Entonces ahí tú, personalmente yo creo que cuando hablas de identidad, está eso físico y eso simbólico mezclado. Y en nuestro caso, con el tiempo, cada vez ha sido mucho más fuerte la valorización de nuestra geografía, de nuestra flora. O sea, nos costó décadas, siglos, valorar lo que teníamos. Llevamos con suerte un siglo, y eso es harto decir, que estamos introduciendo flora nativa y de estos proyectos que ponen en valor nuestro paisaje, nuestra flora y fauna, lo vendemos. Ya entendemos que nuestro paisaje puede generar economías locales, puede beneficiar a esas comunidades y ya no puedes luchar con el paisaje. Tiene que ser tu mejor amigo y tienes que entenderlo además para que sea esas identidades, ese clima, esa cultura, esa gente, esa manera de cultivar, de hacer las cosas, permite que esos paisajes y esos territorios y esos proyectos además sean sostenibles en el tiempo. Ahí viene la componente del territorio, cuando territorio de geografía, que finalmente que es característico de cada lugar. No, es muy interesante. ¿Qué importancia hemos hablado de que tenemos, por un lado, la capa cultural,
de identidad, etcétera, la capa del territorio, de la geografía. ¿Dónde entra o dónde debería entrar hoy día en un proyecto de espacio público, de paisaje, la capa ambiental? La capa de la sostenibilidad, de los recursos, etcétera. Yo creo que hoy día es vital. Es el ítem número 1. Antes tú al principio hablabas, partieron las primeras modas hace 20 años, sustentabilidad, sostenibilidad. Todo tenía que ser sustentable, todo tenía que ser... Pero era como que todavía no lo teníamos digerido y lo sentíamos que era como una especialidad aparte, un proyecto aparte. O sea, tú hacías tu proyecto y después le ponías una camisa de cosas sustentables, claro. Un proyecto sustentable. Después apareció todo el mundo de la accesibilidad universal. Vamos agregándole... Que es un tema vital en el espacio público hoy día. Vitalísimo. Pero partió y como que no se sumaban naturalmente, sino que era un proyecto aparte que se le ponía al espacio público en este caso. Hoy en día, con crisis climática, crisis hídrica, etc., si nuestras ciudades y nuestros proyectos no son sostenibles, es que todo mal. O sea, vamos a tener problemas a futuro y ya lo estamos viendo. O sea, hoy día las tendencias mundiales son a entender a nuestras ciudades como nuestro mejor amigo. O sea, la ciudad, me voy a concentrar principalmente en la ciudad porque es donde están como... Sí, claro. Personalmente creo que en la ciudad están la mayor cantidad de problemas y la mayor cantidad de oportunidades. Sí. ¿Ya? Y si no, tú ya no puedes entender un proyecto sin hablar de resiliencia, antidesastre, sostenibilidad, sustentabilidad hídrica. No se puede. O sea, ya un proyecto está absolutamente obsoleto si no partes con esas condicionantes antes. Claro. Entender a la ciudad como un ser vivo. Y ahí empiezan a aparecer todos estos conceptos de biourbanismo, el bosque Miyawaki, no sé, los jardines de lluvia, los parques inundables, etc. Porque todo lo que hagamos tiene que servir para varias cosas a la vez. Tiene que ser espacio público, pero tiene que ser capaz de resistir la crecida de un río, o un desborde, un terremoto, no sé, una luz en la quebrada de Macul, o sea, un montón de cosas. No podemos pensar en una sola capa, tenemos que pensar en muchas capas y nuestras ciudades, nuestro entorno y nuestros proyectos tienen que ser entendidos desde la crisis climática y desde que si lo entendemos así desde un principio, nuestros proyectos van a ser a la larga mucho más baratos de sostener, mucho con mejor longevidad, la gente mucho más involucrada. Me da la sensación, y nombraste un punto clave, van a ser mucho más fáciles de sostener. Porque también esa es una capa importantísima, porque tú puedes diseñar y hacer proyectos que sean bellísimos, que sean tremendos. Pero después ese proyecto pasa, lo más probable, a una administración municipal, a una administración regional, no lo sé, y se necesita plata. Mucho. Plata para mantenerlo. O sea, el espacio público hoy es carísimo. Regar pasto es carísimo. Y en comunas en donde no pueden pagar la cuenta del agua para regar todo ese pasto. Entonces, tener esa conciencia que mencionas tú, efectivamente, es un factor clave. ¿Hay algún proyecto que se te venga a la mente que tú digas, wow, aquí las cosas se hicieron muy bien, y es un ejemplo a seguir en cuanto a la gestión, en cuanto al tipo de proyecto, en cuanto a cómo se pensaron las cosas? Así rápido, qué pena se me van a quedar algunos, pero uno de los parques que yo he sentido que fue como, wow, cuando recorrí por primera vez el Parque Caucari del Teo Fernández, como que el parque te teletransportaba a ciertas situaciones.
era capaz de ser súper urbano, era capaz de conectarte con el cauce del río, sumergirte con las piedras, entender que por ahí en algún minuto, aunque estuviera seco, podía pasar el río, pero te permitían recorrer el fondo del río cuando estaba seco, volvías a subir, los taludes eran todos sustentables, con especies propias del lugar, la sombra súper arquitecturizada porque es un territorio con escasez hídrica, que cada árbol es un lujo, tener árboles ahí. Entonces hay una buena mezcla entre la sombra con la arquitectura, el poder conectarse con el río, toda la vegetación que se pone es propia del lugar, está lleno de actividades para la gente. Mira, era un día cualquiera en el verano, lleno, lleno, y por la diversidad de programas que te permite el Parque Cauquerí, porque el Parque Cauquerí transformó la ciudad, Copiapó. La transformó, o sea, sus estándares eran mínimos en metros cuadrados de área verde, y de un día para otro tuvieron un parque de estándar mundial. No, qué lindo, qué lindo. Y otro, que esto es una joyita pequeñita, que en el Cerro San Cristóbal, Parque Metropolitano, nos tocó en diciembre del año pasado ir a conocer un laboratorio prototipo que están haciendo de bosque Miyawaki. ¿Ya? Yo quería llorar. Tú no podías creer que eso estaba pasando en una parcelita pequeña que tienen en la entrada por Pedro Valdivia Norte. Afuera era toda una zona dura, tierra por todos lados, y de repente nos abren una reja y entramos a este, que es un prototipo, porque Parque Mete está haciendo estos experimentos para ver qué funciona, qué no funciona. El bosque Miyawaki es de altísima densidad, la vegetación tiene que competir, entonces por eso que crece muy rápido, y tú te metes a este bosque y tú crees que estás en el trópico. Wow. O sea, afuera era un sol terrorífico, seco, y entrabas a esto y era húmedo, frondoso, los árboles en un esplendor impresionante que yo nunca había visto. O sea, nuestras flores nativas, nuestros árboles, nuestros quillay, etcétera, son hijos del rigor, o sea, son rudos, y aquí tú los veías exuberantes, frondosos. O sea, fue como que sentí en ese minuto que estaba viendo el futuro. Era como un adelanto de lo que se venía, sobre todo para reforestar zonas deterioradas dentro de nuestros parques, dentro de nuestras laderas. Se puede, y se puede con flora nativa y súper exuberante, sin tener que restringirnos y hacer todo duro y poner solo gramíneas y abandonar el césped. En el espacio público se puede vivir de otras maneras también. Esto fue de verdad, y lo tienen ahí como el secreto mejor guardado de Santiago. ¿Pero es público? ¿Puede entrar la gente o no? Está en Parquemet, creo que tienes que pedir permiso, tienes que ir con alguien, porque te metes a un bosque. Wow. Es un bosque y vas como en la selva combatiendo contra las ramas, pero fue en ese sentido de ver que además Parquemet está experimentando y se está preparando para tener una batería de soluciones para nuestros parques. Parquemet es el que administra los grandes parques de Santiago. Sin duda alguna. Lo que tú decías, o sea, gran parte, salvo 3 o 4 municipios de Santiago, son incapaces de tener los parques mantenidos de su propio bolsillo. Sí, claro. Y Parquemet está haciendo muchas cosas. O sea, fue muy bonito ver lo que están haciendo. Mira. Llevamos casi una hora conversando. Ya. Te voy a hacer las últimas 2 preguntas. Y me interesa mucho, en este podcast hemos sido súper majaderos de tratar de mostrar a la gente que el arquitecto es mucho más que ese personaje en el imaginario de las personas que dibuja los planos de una casa o un edificio. Que podemos hacer muchas cosas más. En ese sentido, acá hemos tenido invitados que están llegados al mundo de la tecnología, bueno, al mundo de la educación, etc. Y muchas otras ramas, al mundo del cine, al mundo del arte, gestión cultural, etc. Y el paisaje, yo creo que es otra rama más, en donde la gente me da la sensación que no logra entender la relación entre un paisaje y la arquitectura.
Pero ok, ya, está bien el paisaje, pero ¿y qué tiene que ver la arquitectura ahí? Porque la arquitectura al tiro viene en el imaginario colectivo algo construido, un muro, un trozo de cemento, algo. ¿Cómo crees tú que se relaciona esta idea de la arquitectura con el paisaje? Yo siempre digo que los arquitectos del paisaje somos la profesión del futuro. Esta mezcla, la formación que tenemos como arquitectos de multiescalar, de ser un poco mentolatum para varias cosas, más esta posibilidad de ver el paisaje y el espacio público de una manera integral, multiescalar también, con todas las capacidades técnicas que nos da la profesión, nos podemos poner frente a ese territorio y podemos planificarlo, diseñarlo, mantenerlo. Esa es la gracia de tener detrás este background de ser arquitecto. Podemos ver mucho más complejamente, estéticamente, funcionalmente un paisaje. Ningún proyecto de paisaje se hace con arquitectos paisajistas solamente. O sea, todos los proyectos tienen 10 especialidades fáciles, entre ecólogos, botánicos, agrónomos, forestales, de riego, etcétera, que te están apoyando porque esto es complejo. Y es entretenido porque, a diferencia de hacer una casa, un edificio, estás trabajando con algo vivo. Claro que sí. Y además se está transformando y crece, se puede morir, evoluciona, se transforma, se va hacia lados que tú nunca creíste que iba a evolucionar. Tienes que hacerle transformaciones y sigue evolucionando. Entonces, y el espacio público y el paisaje es por esencia democrático. O sea, es de verdad, es la herramienta que uno puede tener, el Estado y los profesionales, para transformarle la vida a la gente. Yo he ido con la universidad 6 veces a Medellín. Wow. Es un laboratorio urbano. Sin duda alguna. Y esa ciudad se propuso transformar la vida de la ciudad más peligrosa del planeta desde el espacio público. Sí. Desde el espacio público. Lo primero que hicieron fue movilidad, parques, de todos los tamaños que te imagines, conquistar los intersticios, conquistar las escaleras, conquistar todo, porque ahí estaba la salud de esa comunidad. Esa ciudad se volvió saludable porque el espacio público se volvió seguro, se volvió bonito. Si la gente tampoco no es tonta, cuando tú le entregas algo de mala calidad, feíto, se dan cuenta. Cuando les entregas un parque de alto estándar, con buen mobiliario, bien iluminado, la gente se lo pelea, lo cuida. Si la gente sabe, o sea, sabe cuando le están entregando algo digno, algo bueno. Y el espacio público y el paisaje yo estoy absolutamente convencida, es el motor de transformación de nuestras ciudades. Y tenemos una cantidad de trabajo impresionante. Más que los arquitectos puros. Más que los arquitectos puros, así. Te adelantaste, me diste parte de la respuesta de la última pregunta, mira. Que está relacionado con lo que estás diciendo, porque te iba a preguntar si crees que la arquitectura del paisaje, del espacio público, es la medicina para parte de los males que tenemos hoy día como sociedad, que enfrentamos como sociedad. Absolutamente, porque yo creo que parte de esa enseñanza que vi en Medellín es que sin cambiar un ladrillo de las vivienda que te estoy hablando del mundo de favelas, tomas, sin cambiar nada de eso, esa gente le cambió la vida por tener un espacio público bonito y seguro. Tú ibas a lugares en que llegabas a estas plazas, a estos parques, bibliotecas, estas infraestructuras que hacían en Medellín, y los niñitos llegaban como si fueran a misa antes. La mejor tenida, peinado, porque iban a un lugar espectacular. Había que mandar a los niñitos, y mientras el niñito está en las salas de juego, en la plaza, los papás están en los computadores trabajando.
Eso es dignidad, eso es una sociedad saludable porque tienen lugares donde encontrarse seguros y bonitos, con pregnantes, con simbolismo, que son propios de ese lugar. Yo no puedo trasladar lo mismo de Medellín a Chile, pero sí al fondo. Sí, claro que sí. Pilar Lozano, muchísimas gracias por esta muy buena conversación, por toda la información que nos entregaste. Fue casi una clase de arquitectura del paisaje y espacio público. Y a todos ustedes que vieron este nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más, muchas gracias. Y no olviden suscribirse aquí abajo y darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Un saludo a todos y que estén muy bien.